Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Godelo, pertenezco al grupo 103-466 de Metodología de Investigación. A continuación les voy a hacer la presentación individual sobre los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial en Colombia, que es el tema que hemos estado trabajando durante todo el semestre. Los temas que elegí para esta presentación son la situación problema y su descripción, la pregunta de investigación, el objetivo de la investigación, el marco referencial, el marco teórico y la conclusión. Iniciamos. Situación problema. La problemática actual en nuestro país está relacionada con los altos índices de accidentalidad de los peatones en las vías por diferentes factores y sobre los factores protectores que se deben tener en cuenta para disminuir dichos índices. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia? Objetivo. El objetivo durante todo el trabajo fue encuestar a un determinado grupo de personas y mediante ciertas variables identificar en cantidad y porcentajes lo siguiente: ¿cuáles son los factores de seguridad y factores de protección en la seguridad vial de los peatones en nuestro país? Segundo, ¿cuáles de esos factores de seguridad son los más relevantes o comunes y que deben tener en cuenta los peatones al transitar por las vías? Tercero, ¿cuáles de esos factores de protección no estamos teniendo en cuenta al momento de transitar por las vías y qué otras medidas se pueden adoptar para disminuir los índices de accidentalidad de los peatones en nuestro país? Marco referencial. Antecedentes empíricos. Cada año, más de 1.2 millones de personas mueren y por lo menos 50 millones se lesionan mientras se desplazan a su hogar a trabajar, estudiar o recrearse. Las muertes y lesiones por eventos en las vías son predecibles y prevenibles, con estrategias integrales expresadas en leyes y normas relacionadas con la fabricación de vehículos seguros. Colombia experimenta múltiples transformaciones sociales, evolución en la gestión y uso de la infraestructura vial urbana e interurbana, y un crecimiento económico que en conjunto trajeron, entre otros efectos, un aumento del índice de motorización en las grandes capitales, deterioro tanto de la calidad del aire como de la calidad de vida en las vías urbanas, disminución en la movilidad general y de velocidad del flujo vehicular en las ciudades, así como una mayor velocidad y frecuencia de uso en las vías interurbanas, sobre todo en temporadas vacacionales. Los organismos de tránsito están implementando medidas de prevención primaria para controlar los accidentes viales que dejan lesiones y muertes en peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Fomentar la seguridad por medio de mecanismos de control que ayuden a disminuir accidentes que comprometen la vida o en muchos casos incapacitados por las lesiones sufridas. Según los estudios, los organismos están trabajando para dar solución a las distintas problemáticas. Nivel humano o factores humanos. Las acciones se han orientado a mejorar actitudes y comportamiento por parte de peatones y conductores. Las más usadas corresponden a la educación a peatones, donde excepto niños existe ausencia de pruebas que demuestren efectividad en otros grupos de edad. Autores franceses en una revisión sistemática encontraron que los cambios en el nivel de conocimiento de las normas de seguridad vial y conducta observada decrecían con el tiempo, por lo que sugieren que estas estrategias educativas se repitan de forma regular. Nivel de vehículo. Las acciones se orientan a mejorar las condiciones mecánicas y de seguridad como luces, frenos, entre otros. Las modificaciones en la parte delantera de carros y vehículos evidencian descensos en la severidad de lesiones y muertes por atropellamientos de 20% entre peatones y ciclistas. Investigadores británicos estimaron que cambios similares en los autos, principalmente en el parachoques y capó, podrían reducir el 25% de lesiones por atropellamiento. Nivel medioambiental. Se ha diseñado e implementado acciones orientadas a modificar estructuras viales o carreteras cuyo fin principal es reducir la velocidad de los vehículos, separar exposiciones entre estos y peatones y mejorar la visibilidad del peatón. El marco teórico. En el marco teórico entonces vamos a ver algunas definiciones definiciones importantes relacionadas con la seguridad vial y los peatones.
Definición de seguridad vial. La seguridad vial, del latín securitas, se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. Por su parte, el segundo vocablo que da forma al término que ahora nos ocupa, vial, podemos determinar que también tiene su origen etimológico en latín. Más exactamente, procede de la palabra vialis, que puede traducirse como relativo a la vía. La seguridad vial puede dividirse en primaria o activa, o en secundaria o pasiva y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia al conductor para evitar posibles accidentes, por ejemplo, las luces de freno y de giro. La seguridad secundaria busca minimizar las consecuencias de un accidente al momento en que se ocurre. El airbag, el cinturón de seguridad. Por último, la seguridad terciaria intenta minimizar las consecuencias después de que ocurre el accidente, como el corte de suministro de combustible para evitar incendios. La seguridad vial también está determinada por las señales de tránsito y el respeto que conductores y peatones tienen hacia ellas. Estas señales actúan como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben adoptar, como frenar o tener especial precaución. Peatón. Un peatón es toda persona que realiza a pie al menos parte de su recorrido. ¿Qué es la seguridad peatonal? La seguridad vial y la supervivencia de los peatones tras una colisión con un vehículo guardan una relación directa con la velocidad del tráfico motorizado. El riesgo de muerte o de lesiones graves de un peatón aumenta muy considerablemente cuando la velocidad a la que circula el vehículo sobrepasa 30 km por hora. Una velocidad superior también contribuye desproporcionadamente al aumento del riesgo de que ocurra una colisión. Concepto de riesgo vial. ¿Qué es un riesgo vial? Es el peligro de accidente de una persona o peatón en una vía. Factores de riesgo de la vía y su entorno para la seguridad vial. En toda actividad humana concurren ineludiblemente tres factores inseparables que son el medio ambiente, la máquina y el hombre. En materia de accidentes de tránsito, estos tres factores se conjugan en lo que se conoce como el triángulo accidentológico. Esta figura geométrica, la base es ocupada por el factor humano, el cateto de la izquierda por el factor ambiental y el de la derecha por el factor automotriz. Factores de riesgo vial, factores de riesgo de lesión entre los peatones a causa de accidentes de tránsito. Estos factores encajan bien con las esferas prioritarias que componen el enfoque orientado a un sistema seguro. Primero, la velocidad. La relación que hay entre la velocidad y el riesgo de accidente con peatones. La velocidad a la que se desplaza un vehículo influye tanto en el riesgo de accidente como en las consecuencias del mismo. El riesgo de accidente reside sobre todo en la relación entre la velocidad y la distancia de frenada. Relación entre la velocidad en el momento del impacto y la gravedad de las lesiones del peatón. En una colisión entre un vehículo motorizado y una persona que va caminando, no hay duda de que a mayor velocidad de impacto, mayores probabilidades de que esta persona sufra heridas mortales. Factores relacionados con el conductor. Por ejemplo, edad, sexo, concentración de alcohol en la sangre, número de ocupantes del vehículo. Factores relacionados con la vía de circulación y del vehículo. Por ejemplo, firme de la vía, características de la superficie, potencia del vehículo y velocidad máxima. Factores relacionados con el tránsito y el entorno, como son la densidad y su composición de la circulación, velocidad predominante, condiciones meteorológicas. En todo el mundo, la gestión de la velocidad es un aspecto esencial de la seguridad vial. Las principales medidas en la materia consisten en establecer límites de velocidad entre 30 y 40 km por hora en las zonas residenciales y con alta concentración de peatones, mediante unas normas de tránsito más estrictas y disposiciones para ralentizar la circulación. Segundo, el alcohol. El consumo de alcohol es un factor importante que influye tanto en el riesgo de un accidente de tránsito como en la gravedad y consecuencias de heridas resultantes. 7.56. El control del consumo de alcohol en conductores y peatones constituye una estrategia esencial en materia de seguridad vial.
Tercero, ausencia de instalaciones para peatones en los diseños de vías públicas y en la planificación del uso del suelo. Existe un mayor riesgo para los peatones cuando en el diseño de las vías y en la planificación del uso del suelo se omite la preparación y dotación de instalaciones tales como las aceras o no se concede la debida importancia a los accesos peatonales en las intersecciones. Cuarto, escasa visibilidad de los peatones. En los estudios se menciona que con frecuencia el problema de la falta de visibilidad de los peatones, que supone un riesgo para los mismos, ello se debe a diversos factores como son el alumbrado inadecuado o inexistente de la vía pública, vehículos y bicicletas que no están equipados con luces, peatones que no llevan accesorios reflejantes o vestimenta con colores brillantes, en particular por la noche o en el momento del crepúsculo o del amanecer, peatones que comparten el espacio vial con vehículos que se mueven a gran velocidad. Aparte de los factores ya mencionados, existen otros factores como son la observancia inadecuada de las leyes de tránsito, estas son muy comunes, prácticas poco seguras de conducción, distracciones del conductor como por ejemplo hablar por el celular, fatiga del conductor, problemas entre peatones y conductores en los pasos de los peatones, personas mayores debido a una menor capacidad para reaccionar a tiempo y a un andar más lento, incapacidad de los niños para estimar la velocidad del vehículo y otra información pertinente y así cruzar solos la vía en condiciones seguras, supervisión deficiente de los niños demasiado pequeños para entender de prudencia, distracción del peatón como por ejemplo el uso del teléfono móvil, comportamientos inciviles de los conductores que no respetan el derecho de paso a los peatones, por ejemplo, y no paran en los pasos peatonales. En resumen, los accidentes de tránsito, existen tipos de accidentes de tránsito, sus causas y sus consecuencias. Entre los tipos de accidentes de tránsito, los principales son colisión, atropello, volcamientos y caídas. Entre las causas más comunes tenemos las siguientes: imprudencia de los peatones, imprudencia de los pasajeros y de los conductores, del automotor, de la viabilidad y del ambiente o el clima, o sea, las condiciones climáticas para el tránsito de los vehículos y de los peatones. Y las consecuencias pueden ser materiales o económicas, o no materiales y de víctimas. Materiales y económicas se refiere a los gastos que se incurren debido pues a un accidente, se hace del vehículo, de la persona, de medicinas, cirugías y demás características que pueden incurrir en este ítem. Y de los no materiales, que ya no se hablan pues de gastos ni de cosas, sino de la persona fallecida, sea el conductor, sea el peatón o sean ambos. La conclusión de esta investigación: con la investigación realizada se pudo determinar que la mayoría de accidentes de tránsito son por causa de la imprudencia de los peatones y falta de educación de los conductores, y por tanto la medida más importante a implementar, la reducción en los accidentes de tránsito vial a peatones, es respetar y cumplir las normas de tránsito y no ser imprudentes pasando por alto los semáforos, señales de tránsito, cebras y puentes peatonales. Muchas gracias.